a propósito de lo que se está viviendo en términos de un virus ciertamente desconocido, no que sea el primer COVID, pero en términos de su nivel de contagio, por otro lado su camuflaje, en términos de síntomas que aparecen después de 2 semanas, que está afectando, como ahora mismo lo hablábamos, la economía. Eh, pues yo quiero traer también la reflexión a la parte emocional y la parte de sombra. Esto es que nuestra sombra, esto es nuestro inconsciente, cuando hay estímulos tan poderosos afuera como incertidumbre, como la posibilidad de morir, ahora que estamos discutiendo tanatología, se pueden activar aspectos de proyección de sombra sin darnos cuenta. Recuerden lo que hemos hablado en nuestros seminarios. Nuestra personalidad o persona, como dice Carl Jung, decía Carl Jung, se dice Jung porque es alemán. Nosotros en nuestra personalidad, en nuestra manifestación externa, es una compensación de lo que queremos ocultar, por eso le llamamos sombra. Y que cuando hay estímulos externos en particular, como violencia, como miedo a la extinción, como conflictos generalizados, el dolor que tenemos o teníamos guardado es muy fácil sacarlo y sintomatizarlo como si fuese algo a lo cual hay que luchar allá afuera o hacer allá afuera. Entonces, por eso vemos que hay esta manipulación de masas en la historia, en guerras, en pandemias, en movimientos políticos, antiétnicos de toda índole, donde la gente saca su intolerancia allá afuera, saca su violencia allá afuera por no tolerarse a sí mismos, por tener un gran temor a sí mismos, por ejemplo. Y es por eso que, decía Eric Fromm, la masa actúa de manera poco consciente. Por eso en un contexto budista me parece muy prudente que estemos en presencia la mayor parte del tiempo. Porque la presencia se le pudiera en algunos círculos llamar mindfulness, pero me gusta más la palabra presencia. ¿Por qué? Porque uno está presente. Uno se va a dar cuenta que no, que esos instantes de estar presente te tienen vivo en este momento. Estos instantes de estar presente te mantienen con coherencia, que de otra manera, cuando tú no estás en presencia, entra tu sombra y se conjuga con las voces de miedo colectivo, de incertidumbre colectiva, con nuestras incertidumbres personales, miedos personales. Entonces sacamos nuestras sombras sin darnos cuenta, y puede ser esto claramente en movimientos de manifestaciones sociales violentas, o donde no hay diálogo y todo es victimismo victimario, o bien en una pandemia donde ya no hay diálogo, donde no hay posibilidad para pensar. Y yo no estoy diciendo que a través de lo que diga los virus pudieran comportarse de una forma distinta, de eso no estoy hablando. De lo que estoy hablando es de nuestra aproximación cognitiva.
afectiva y emocional. Que finalmente los virus no podemos verlos siquiera, a menos que estemos bajo un microscopio, mirándolos bajo un microscopio. Lo que sí podemos mirar en todo momento es la naturaleza de nuestra presencia. Si nuestras emociones están sacando nuestros miedos, sacando nuestra intolerancia, sacando nuestra mente catastrófica, porque la mente catastrófica, cuando se ve en pacientes con trastornos obsesivos, paranoides o cuando tienen ataques de pánico, podemos ver que hay un trasfondo claramente inconsciente y yo les preguntaré a ustedes, ¿dónde está ese trastorno de miedo? En el pasado. ¿Y tú dónde estás? En el presente. Cuando uno habla con personas con trastornos de pánico o ataques de pánico, que a veces tiene que ver con nervous breakdowns, ¿verdad? Ataques nerviosos. Estas personas creen que el presente se vuelve inmanejable con base en situaciones del pasado. Pero eso lo pueden tener guardado en su inconsciente desde los 3 años, 2 años, desde el momento que se encontraban en el vientre materno de sus madres, o un trauma en la infancia. Entonces, algo muy interesante que traigo a la reflexión es, además de no haber papel higiénico en los Estados Unidos, me acaba de comentar una amiga cuyo hijo vive en los Estados Unidos, en verdad no hay papel higiénico. Pero ¿saben qué además se está acabando? Las armas de fuego. No lo digo de broma, pueden buscarlo en internet. Se están acabando las armas de fuego porque la gente se prepara para una especie de Armagedón, una especie de ataque zombie neoyorquino, donde van a llegar a quitarte tus latas de atún y tú tienes que rechazarlos con escopeta, disparos de escopeta o armas automáticas. Lo que es interesante es reflexionar qué es o a quién es que quieres proteger con la locura y epidemia mediática del miedo. Insisto, no estoy negando la existencia y el alto nivel de contagio del virus. Yo estoy hablando en términos de nuestra mente, de nuestra salud mental, de la sombra, de nuestro tejido inconsciente colectivo. Y es en este contexto que nuestra epidemia de miedo la compartes para que todos vivan la propia inseguridad que posiblemente viviste en tu infancia. Y que serías capaz, como ya lo hemos visto, hasta se comparte en forma de broma, de vaciar anaqueles por protegerte a ti y, en el caso de los Estados Unidos, prepararte con armas de fuego para que no haya un ataque zombie. Cuando en realidad, si miramos los datos, el nivel de contagio es muy elevado, lo sabemos. Otra cosa que sí sabemos es que para mayo-junio, según China, se va a tener ya el antídoto. Siguiente, se calcula que para abril-mayo se va ya a reducir ese nivel de contagio. Ya va a estar controlado. Un dato mucho más alentador. La mayoría de los niños eliminan el COVID-19, incluso sin darse cuenta, y muchos jóvenes, entre comillas, menores de 60 años, a veces van a lograr eliminar su COVID-19 con febrícula, con un buen sistema inmune.
De esas 100 personas que pudieron haberse contaminado, 80 van a librarse en términos de una febrícola, así sean muy contagiosos o ciertos medicamentos prescritos. 20 van a ser ingresados al hospital. De esos 20, 5 van a ser severos, como llaman, con problemas muy serios en los pulmones, con todo un cuadro que pueda poner en peligro su vida, que pueda en realidad matarlos. De acuerdo, pero los 100 contagian. Sí, es correcto, los 100 contagian. Pero de cada 100 contagiados, 80 no van a presentar problemas importantes que los lleven hacia la muerte. Ahora, ¿qué sí está llevando hacia el colapso al mundo? Son las economías. Ahora cayó 7.12% las acciones de BMW. Digo, yo sé que no es algo que les preocupe, pero son índices, Nasdaq, Dow Jones, se están cancelando eventos masivos, la gente ya no quiere ir a trabajar, Estados Unidos ya bajó las tasas de interés, pero eso, aunque ayuda a México, no ayuda a las personas que tienen deudas, contratos, etcétera, y prácticamente todo se está cancelando. Ya nada más con decirles, escuelas. No me toca hacer ni a nivel personal, ni a nivel institucional, dar una respuesta, llamémosla política, porque ese no es mi área de expertise, ni es el interés, insisto, del Centro Himalaya. Sin embargo, no me cabe duda que el pánico es lo que más va a sacar la sombra traumatizada de millones de personas, donde puedes verlo en los foros, redes sociales de las personas, que no nada más está en Instagram, TikTok, Facebook, sino que también están los foros de WhatsApp, por ejemplo, donde la gente está enardecida y donde todos sabemos datos verdaderos o falsos en este momento no es lo importante, lo que es importante, la verdad, pero lo que es notable, que es el punto de reflexión que estoy trayendo acá, es el nivel de sombra inconsciente que estamos transmitiendo. Y en la sombra inconsciente ves cómo la gente, dos aspectos. Uno, está queriendo algo que ocurre en manifestaciones de odio. Sacas tu inconsciente de intolerancia y tratas de hacerlo masivo. Todos ya somos intolerantes. Todos ya no queremos escuchar, tú nos has victimizado. Yo les recuerdo también una reflexión importante. ¿Saben por qué los alemanes y austriacos en su momento, público en general, salían a maltratar a judíos en gran parte de Europa? Hitler, bueno, pues era guapo, pues no lo sé. Tenía buena voz, tampoco creo. Era popular, sí y no. ¿Saben qué movió a las masas? Y esto no es una idea personal. Pueden leer Anatomía de la Destructividad Humana, enfocado en el manejo de masas. ¿Saben qué movía al pueblo alemán y austriaco? La victimización. Traducción. Los judíos de Judá nos están quitando nuestro dinero. Los judíos nos están empobreciendo. Por lo tanto, ergo, podemos salir a matarlos y a quitarles. ¿Se entiende? Parten de la victimización para victimizar al otro. Ese es uno de los mejores ejemplos de la sombra. Evidentemente no estoy de acuerdo con esta
ese holocausto lamentable y vergonzoso para la humanidad. Solo estoy trayendo a colación cómo el pueblo alemán austriaco partió y los partidos fascistas partieron de un victimismo sin diálogo. Tú nos estás quitando, dame todo, es mío. Ah, y además tienes una estrella en un parche o tatuada, tengo derecho a matarte. ¿Por qué? Porque tú me victimizaste antes y no hay diálogo. Dicho todo esto, debemos entender, unificando la intolerancia con un ataque de pánico, está realmente destruyendo la psique masivamente, no nada más de economía, masivamente por el hecho que la gente no ha estado acostumbrada a estar con ella misma, a mirar su sombra. ¿Cuándo miras tu sombra? Cuando estás solo. Cuando te encuentras a ti mismo y te cuestionas cosas que no has hecho, donde te cuestionas tu incapacidad, tolerancia. Pero estamos en un mundo de exteriorización y de distracción. ¿Tienes problemas? Puedes satisfacerte con sustancias de cualquier índole, con compras, con Spotify, con redes sociales que tienen niveles de alarma enormes en el aumento del tiempo que pasamos frente a pantallas telefónicas, donde más de un 80% es entretenimiento, no es trabajo. Y los niños están pasando ya más de 10 horas al día frente a una pantalla. Claro, están en la escuela, están con sus amigos, no, están frente a una pantalla. No tiene nada de mal una pantalla, excepto por el hecho que es la vía, vuelvo a repetir, más fácil de transmitir el inconsciente traumatizado del mundo. Y es allí donde no hay filtros y es un círculo no virtuoso, porque cuando la gente está tan traumatizada, se va a las pantallas, antes era televisor y periódicos, ahora son predominantemente las pantallas de tablets, teléfonos, y lo que eso agudiza es la desconexión. Y como están tan desconectadas las personas que en lugar de ver su dolor e ir a terapia, ven videos graciosos de TikTok. Buscan satisfacer su desconexión con pornografía compulsiva y violenta. Buscan compras. Buscan películas. No tengo nada en contra de las películas. No tengo nada en contra de las pantallas. No tengo nada en contra de que la gente compre por televisión. O la sexualidad humana siempre y cuando sea respetuosa, no sea cosificante y mucho menos sea una industria negra de trata de personas, por supuesto. Pero el problema es que la gente se puede encerrar, pero va a estar más enfrascada en sus miedos y con la sombra colectiva a través de las pantallas, a través de ese trauma masivo, esa sombra colectiva, pero ahora más intolerante, pero ahora mucho más agresiva y paranoide, donde la gente, uno lo puede ver, se está peleando. Y eso se dio a nivel mundial, desde la Semana de la Mujer, que culminó en muchas marchas, que fue muy importante. Sin embargo, el nivel de violencia, intolerancia y de yo no te escucho, soy víctima, por lo tanto tengo derecho a victimizar. Importante. Dos, esta parte donde ahora
a pesar de que expertos, la Organización Mundial de la Salud, te están dando datos duros, hay páginas que te dicen al momento el número de infectados, el número de muertos de cada país. Te están diciendo altamente contagioso. Sin embargo, un bajo porcentaje va a morir. Y estás queriendo, yo entiendo a las autoridades que cancelen escuelas y eventos y todo esto a nivel masivo, pero en el momento que tú cierras absolutamente todo y ya no quieres salir y vacías anaqueles y nos vamos a quedar aquí y casi que encierran en un búnker con una escopeta protegiendo tus latas de atún, es cuando ya empezamos no a ver la escasez de alimentos o a ver la escasez de medicamentos, sino lo que estamos viendo es la escasez de salud mental colectiva. Y eso es sumamente importante reflexionar. La gente está aterrada, pero está aterrada de sí misma. La gente está, vuelvo a repetir, lo que llamaba Marx los 4 extrañamientos. Estamos extrañados. ¿Y qué significa? Que hemos hecho un extraño de. La palabra es alienado, pero se usa en la Facultad de Ciencias Políticas y nadie sabe qué significa. O se utiliza con una ambigüedad muy grande. Alienation en inglés, que se tradujo hace generaciones en castellano como enajenación, pero hoy en día ya también le llaman alienación, que sigue siendo un término ambiguo. Extrañamiento. Estamos extrañados, perdón. Estamos extrañados de la naturaleza. Vean cómo estamos destruyendo la naturaleza en menos de 50 años, en pasos que no habíamos dado en 500. Estamos extrañados de la naturaleza, uno. Luego estamos extrañados o alejados, para usar un término más simple, estamos alejados de nuestra actividad y propósito humano. Se le llamaba el trabajo, pero hoy en día no es de que el trabajo sea ir a la fábrica, como decía Marx en el siglo XIX. Puede ser tu vida diaria. La gente no está contenta con su vida diaria. 2. 3. El ser humano está alejado del ser humano. Ya no tenemos relaciones, ya no tenemos vínculos, ya hablamos poco, tenemos muy poca intimidad, ya no digamos a nivel conyugal, sino que también a nivel de amistades, a nivel de conexión con nosotros mismos. La gente ya no puede estar, ya no tiene tiempo para estar en contacto con otras personas. Y el tercer alejamiento es de nosotros mismos. La gente se encuentra completamente alejada de sí misma. Que cuando van a terapia uno de pronto dice, oiga, usted ni siquiera se escucha a sí mismo. Tiene una versión de usted mismo, pero que ni siquiera usted se lo cree. Pero no estoy diciendo esto a nivel individual, esto es a nivel masivo, es a nivel mundial. Por lo que no nos toca ahora hablar sobre si todo esto tiene un matiz militar, conspiracional, político. No nos corresponde, no hay muchas teorías. Lo que a mí me sugiere la situación es que debemos de mantenernos con mayor presencia con nosotros mismos, estar presentes en todo momento.
el dolor que ahora la gente está sintiendo, que es aparentemente por la falta de actividad económica, laboral, por el peligro de los bichos asesinos, por la muerte inminente, ahora que estamos en tanatología, es en realidad la sombra de algo que no han podido o no han querido ver, que es el hecho, como meditamos la semana pasada, de nuestra propia extinción. Entonces, relacionarnos con el miedo, aunque este no es el seminario de psicología, relacionarnos con el miedo es muy importante. Tenemos que ver el miedo, tenemos que mirar al miedo, tenemos que respetar al miedo. Y ya que lo miras y lo respetas, como decía Trump Rinpoche, generas un sentido de convicción. El miedo no me va a controlar. No me va a controlar. No, es que mira, me llegó un WhatsApp donde ya nada más en Madrid las farmacias y los supermercados están abiertos y ya nadie sale. A ver, ¿y cuál es tu presente? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es el miedo que estás teniendo ahora? Yo no te estoy diciendo ve a abrazar a todos los pacientes de urgencias de la clínica u hospital más cercano. No estoy diciendo haya que hacer cosas audaces, irresponsables. Lo que estoy diciendo es que no va a pasar nada. Lo que estoy diciendo es que muere en México más gente al año de tuberculosis, hambre, violencia. La gente muere de enfermedades renales, hepáticas, cardíacas, todos los días y todos los años, más que el nivel de desconexión que está mostrando esto en las personas a nivel mundial. Entonces, es importante, por esta razón, trabajar con nuestra sombra. ¿Cómo puedes encontrar tu sombra? Mira tus pensamientos obsesivos. Diariamente, no diariamente, minuto a minuto. Si es difícil minuto a minuto, bueno, en un periodo de 20 minutos, pon incluso una alarma de estas cíclicas, si tú quieres. Que no suene como alerta sísmica, ni mucho menos, digo, ya si queremos agravar el pánico, pero una pequeña campana, ¿verdad? ¡Ting! ¿Qué o cuál es tu pensamiento obsesivo? Esa es tu sombra. Puedes estar pensando, maldito gobierno, malditos hombres, o malditos homosexuales, o maldita iglesia, o maldito ex, o estarán bien mis hijos, o... Y estoy hablando en términos de pensamientos recurrentes. Esa es tu sombra. Digo, son ejemplos. Puedo decirles, quiero irme a beber el Buchanan's, o quiero terminar de ver todas las series y todas las temporadas de Netflix, o lo que fuere. O quiero ir a comprar más música, o lo que fuere. Cuando tú miras esto, obviamente si tienes obsesión por discos, o si tienes obsesión por hijos, o si tienes obsesión por el crimen organizado, porque además te llegan las revistas o los push, los push notifications, que todo el tiempo te llega una ventanita de teléfono, ¿no? Explosión en Kabul, 15 muertos, o lo que puede. ¿Por qué esto sería tu sombra? Es tu sombra por el hecho que tú
no eres capaz de atender o de asistir un estado de claridad y de aceptación propia, te sientes tan disfuncional o intrascendente que entonces solo puedes estar pensando, incluso 24 horas, incluso en los sueños, sobre tu trabajo, sobre tus hijos y lo que les puede pasar, sobre la debacle económica, sobre el maldito gobierno, sobre lo que se les ocurra, el fútbol. Entonces, la sombra, cuando tú sacas ese pensamiento obsesivo, debes de preguntarte, ¿por qué estoy tan enojado con el gobierno? ¿Por qué estoy tan enojado con mi ex? ¿Por qué estoy tan obsesionado con mis hijos? ¿Por qué no puedo tolerar a la maldita gente, comillas, que come carne o que tira, que usa plástico? ¿Qué te está diciendo sobre ti? Y que cuando matizamos eso más allá de la sombra, obvio que uno ama a sus hijos, obvio que no tiene que responder en su trabajo si no lo echan, obvio que hay que cuidar el planeta del plástico, obvio que hay que reducir lo que llaman la huella ambiental, pero ya cuando se repite más de lo debido es que está ocultando algo. ¿Qué te está ocultando? Posiblemente es tu intolerancia, no te toleras a ti mismo, entonces te vuelves sumamente intolerante del otro. O posiblemente te sientes muy lastimada, muy lastimado en el inconsciente, y ese nivel de sentirte tan lastimado tiene una doble cara. Uno, el dolor de tu propia historia, y dos, que te detestas por haber sido lastimado. Te detestas porque abusaron. Así funciona la mente. La mente tiene lo que estudiamos en psicología budista, un diálogo a priori. ¿Qué es un diálogo a priori? Muy fácil. Todo el fregado día te estás hablando a ti misma en diálogo, no monólogo, diálogo. Ay, no, ¿qué debo hacer? Ay, no seas tonta. Oye, te queda fatal ese vestido, ¿no? No hagas, qué ridículo, qué bien que todo el tiempo esté ese diálogo en nosotros. Lo llevo bien, lo llevo mal, etc. Pero este diálogo, en términos de trauma, volviendo al punto, por un lado te duele que te hayan lastimado o que te hayan dejado, pero por otro lado te detestas a ti mismo porque te lastimaron y te abusaron. Definitivamente es un caso inaceptable, ilegal, inmoral, pero yo no estoy hablando de esa dimensión, que por supuesto no estoy de acuerdo en ningún abuso. De lo que estoy hablando es que uno claramente puede ver en víctimas de abuso, por ejemplo, cómo estas víctimas, tristemente, de manera predominante mujeres, también ocurre en hombres, pero mucho menos, estas víctimas, y más en niños, es decir, menores de edad, estas víctimas crecen con un sentido de rechazo a sí mismos. Ese es el individuo que dice, es que yo causé ese desastre en mi familia, yo provoqué, yo soy mala, sucio, contaminada, porque me tocaron, ¿de acuerdo? Pero por otro lado estás lastimado. Pero por otro lado, ese diálogo entretejido es lo que tienes en la sombra. Meaning, traducción, no te conectas contigo, no te toleras, te sientes mal contigo. ¿Cómo te quitas este dolor, como dice Gabor Maté? Te quitas este dolor inconscientemente bebiendo de más. En rallies y marchas nazis, porque tú ya tienes miedo de los terribles extranjeros que invaden tu país.
Porque no te toleras a ti mismo. Porque odias a hombres, mujeres, homosexuales, lo que tú gustes, ¿verdad? O porque el mundo se va a acabar, o porque eres anti-norteamericano, o porque eres pro vida, o eres anti la ley, anti, estás en contra de la ley del aborto, o lo que fuere. Entonces, en esa contradicción, tú sacas tu sombra, a veces mitigando tu dolor con excesivo trabajo, a veces con excesivo alcohol, a veces con excesiva obsesión de que deben estar bien tus hijos. Todo ser pensante ama a sus hijos y obviamente los cuida y los procura, pero no estás así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y te miras al espejo y el diálogo es, tienes que ser buen papá, tienes que ser buen papá, tienes que ser una persona ejemplar. Si no, nadie te va a aceptar. Ya es lo último que te queda, es para eso veniste al mundo. Lo mismo puede ser el trabajo. Lo mismo puede ser tu imagen. Lo mismo puede ser la acumulación de papel higiénico o de dinero o lo que fuere. No es malo el papel higiénico, no es malo acumular conocimientos, no es malo acumular bienes materiales. Lo único que puede ser patológico es las razones no contactadas por lo cual lo haces. Y hemos estudiado en nuestro seminario, taller de sanar heridas emocionales y el de codependencia, donde vemos que ese dolor inconsciente no nada más es propio, sino pertenece a un campo transgeneracional. Ahora, lo interesante del campo transgeneracional es que si bien tiene que ver con tu familia tuvo que ver con incontables otras familias. Recuerden que en 10 generaciones ya hay más de 5,000 personas involucradas en tu nacimiento. 10 generaciones. Solamente, oficialmente, de manera 200 años. Hay 5,000 desconocidos que tienen que ver con tus 23 pares de cromosomas. Más de 5,000. Digo, y más, y por allí hubo colaboraciones. En fin. Entonces, el campo no nada más es generacional familiar, sino es un generacional masivo. ¿Por qué? Porque son épocas colectivas, como en su momento la Segunda Guerra Mundial, donde ningún ser humano prácticamente del planeta podría ser ajeno a ello, aunque se puede matizar eso. El coronavirus, las migraciones forzadas o guerras, etcétera. Entonces, vemos cómo este trauma que está resurgiendo puede ser una nueva cepa del coronavirus, que llaman el neo o nuevo COVID, por eso es el número 19. Como quiera que fuere, lo que está surgiendo es el viejo trauma con un nuevo virus. Y ese es un punto muy importante. Hay que poder trabajar y poder entender nuestra sombra. Cuando vemos a nivel inmediato, familiar, de amistad, toda esta irracionalidad, donde no hay discusión, solo hay miedo, donde no hay discusión, solo hay tolerancia, te puede hacer reflexionar cuán desconectados estamos los seres humanos. ¿Con qué? Con la aceptación de nosotros mismos. Uno. Con la aceptación de nuestro dolor. Porque cuando te aceptas a ti mismo, aceptas el dolor. Y uno de los dolores inevitables que tenemos los humanos, todos los seres vivos, pero
Los seres humanos a nivel imaginario es nuestra propia muerte. Entonces, nos dolemos de nuestra extinción, porque la extinción es intrascendencia, la extinción es irrelevancia. Entonces empiezas a acumular papel higiénico, cartuchos de escopeta, eh, compartir temor y terror. ¿Por qué? Porque no está tu sistema aceptando sus contradicciones naturales que hay en la vida. Uno, nos vamos a morir. Tenemos que tener ese contacto con nuestro dolor. ¿Para qué? Para aceptarnos a nosotros mismos. Así que cuando aceptas el dolor, cuando aceptas tu intrascendencia, cuando aceptas que no estamos en control, la incertidumbre, es cuando más puedes ir trabajando con la sombra. De tal manera que yo no estoy abogando, vámonos a un hospital a bailar. Lo que estoy diciendo es que puedes tomar precauciones de esta y otra pandemia, que puedes prestar atención sobre la violencia en tu país o en el mundo, sobre la trata de personas, puedes prestar atención en todo ese tipo de cosas sin vivir con un rifle en la espalda, sin estar caminando con 2 jabones o un jabón en el bolsillo y tu Lysol y tu mascarilla y llamando cada 5 minutos a tu cónyuge, a tus hijos, o no pudiendo dormir por el trabajo. Te hablan de una gran sombra. Claro que hay que prestar atención a muchas cosas y hay cosas muy preocupantes, pero no cuando eso se vuelve tu personalidad, porque entonces hay una enorme sombra. Les pregunto algo más fácil. En su experiencia propia, no piensen en filosofía, no piensen en una respuesta teórica correcta. ¿Les ha servido pensar en un solo día el mismo pensamiento 100,000 veces? ¿Les ha ayudado o por el contrario? ¿Por qué? Porque esto que llamamos coloquialmente darle vueltas es justamente acabas mareado. Cuando le damos vueltas, acaba el problema a ti dándote vueltas, no tú dándole vueltas al problema. Y esto es lo que plantea de una manera muy práctica, muy directa, Eckhart Tolle. Puedes tú planear tu día, puedes tú ir a trabajar y usar el pensamiento abstracto, pero lo haces una sola vez. O lo haces 2 veces o 3. ¿Fue buena esta idea? No, a ver esta, no, a ver aquella, pero dejas el pensamiento obsesivo. Porque el pensamiento obsesivo significa multiplicar, y casi que en números duros, 10,000 veces cada uno de esos 3 pensamientos. Einstein justamente hablaba sobre el pensamiento sin pensamiento. Que cuando tú te ocupas de estar en silencio en tu mente, no quiero decir apagar todos los sonidos o irte a la montaña, pero cuando eres capaz de tener un tiempo de presencia, es muy interesante. Los 3 pensamientos que vas a tener te van a ahorrar 29,997 pensamientos obsesivos y repetitivos que tienen que ver con tu sombra. De allí la importancia de practicar sin practicar. El problema a veces también de los budistas es que voy a meditar
1, 2, 3. Es como si alguien te dijera, ok, te voy a querer ahora. 1, 2, 3, te quiero. Ahora voy a cambiar. No puedes decir, ahora voy a meditar. Claro, las poses existen, ¿verdad? No posturas, poses, ¿no? En México le llamamos el farol espiritual. Claro que existe. Pero practica también la práctica sin la práctica, la meditación de la no meditación. Es solamente estar. Solamente estar sin ningún propósito. Solamente permanece sin que se encuentre el dolor de tu existencia, que está sumamente enterrado en la sombra, y el juez, que eres tú mismo, que te está juzgando por ese dolor del cual no tenías control. Pero ahora ya eso se volvió el tejido de tu propio diálogo. Y ya vas a meditar porque vas a hacer una súper práctica porque Rinpoche te la confirió. Entonces, tratas a este tejido traumatizado de volverlo espiritual. Y cuando te vuelves y haces esto, entonces te vuelves un gran supresor de emociones porque estás con el mantra para evitar el coronavirus, ¿verdad? Pero sigues con ese nivel de desconexión e intolerancia. O si te compras un Ferrari, o si entras al séptimo matrimonio, o si llega ya no un nuevo virus de China, pero un nuevo psicoactivo, como el fentanilo 19, ¿verdad? Ya no estás tratando de hacer invisible el tejido de tu dolor con espiritualidad, compras, pensamientos, 30,000 pensamientos obsesivos al día, son 3 pensamientos circulares, sino que aceptas, y es como cuando cambias de foco en una cámara, o los ojos se enfocan. Se ve mucho en el cine, que de pronto está el enfoque, no sé, de un parque por allá, cambian el enfoque y hay una persona. Entonces, cuando tú cambias el enfoque y miras ese tejido, pero además dejas de huir de él, además estás en ese proceso de reposo, práctica sin práctica, meditación sin meditación. Eso es lo que planteaba Einstein, equivale a miles de pensamientos obsesivos que incluso pueden ser académicos. Porque estás tratando a través de libros y libros y fuentes y citas y notas al pie y tus comentarios a todo el research. Lo que básicamente estás haciendo libre de todas esas fuentes, te estás aceptando a ti mismo. Entonces ya no necesitas buscar nada más. Y ya cuando hagas tu investigación, lo vas a hacer con menos obsesión y con menos miedo. O educando a tus hijos, o yendo a trabajar, o relacionándote con los demás, o aceptando la situación tal y cual está. Cuando la gente no acepta la situación tal y cual está, es que no se ha aceptado nunca a sí mismo. Por eso ocupan 30,000 pensamientos, bueno, 3 pensamientos obsesivos multiplicados por 10,000 al día. Y créanme, más o menos va por ahí el número. No soy suficiente. No voy a lograr esto. ¿Y si me muero? ¿Y si estoy cometiendo un error colosal? ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si mejor hago lo que espero? ¿Y si me... Estamos todo el tiempo juzgándonos, todo el tiempo, sin partir de la idea que tienes que aceptarte. Y eso es lo que vemos, no aceptación de manera fundamental. Vean su sombra
con sus pensamientos obsesivos. Vean la sombra colectiva con lo que están viendo constantemente. Véanlo constantemente, cómo la gente se aterra, cómo la gente no está acostumbrada a relacionarse consigo misma. ¿Por qué? Porque la única forma de relacionarse consigo misma es a través de pensamientos. Y yo no estoy diciendo pongan buenos pensamientos sobre los malos pensamientos. Estoy diciendo practiquen la posibilidad de estar sin pensamientos. 2, practiquen la posibilidad de, cuando surjan los pensamientos de dolor, respétenlos y mírenlos sin elaborar. Y 3, pregúntense por qué están teniendo esos pensamientos obsesivos. Sí, yo lo sé, puede ser que detesten a Donald Trump, por decir algo. Está bien, pero no puedes estar pensando en Donald Trump todo el día, porque entonces está hablando de ti, no está hablando de Donald Trump. Porque entonces vas a empezar a desear que se muera. No necesariamente idear que se muera, entonces que se muera, que se muera. Ojalá que ya se vaya, ojalá que ya se vaya, ojalá que ya se... Y si, ya me enteré que se enfermó. Qué bien, hoy va a perder la elección, maldito. Sí, perdió la elección, qué bueno, wow. Estás en un momento de euforia, como cuando el alcohólico se compra finalmente su botella en su bolsa de papel, se la tomas y sientes euforia momentánea, descarga de tensión y otra vez vuelve a su sombra, pero ahora ya no es un hombre naranja, ahora de pronto es un hombre verde o azul, o quien fuere, como una proyección de su sombra que no puede contactar. Bueno, esta era la introducción a la reflexión de el COVID-19 vinculado a tanatología y por qué pudiera ser interesante o por qué pudiera ser relevante, por el hecho que estamos en todo momento en contacto con nuestra muerte. Entonces, y la muerte para un ser humano, no se les olvide, la muerte para el ser humano es simbólica. La muerte para un animal es una muerte biológica predominantemente. Para el ser humano es una muerte simbólica. Por eso vivimos atormentados. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo luchando contra nuestra muerte simbólica. ¿Y si me muero? ¿Y si no soy relevante? ¿Y si mi vida no tuvo propósito? ¿Y si me dejan? Es otra forma de decir, ¿y si me olvidan? ¿Y si me quedo sola o solo? Que eso es reminiscente de los traumas de niño, que era muy importante que no te dejaran solo, si no te morías, claramente. Entonces, es lo que hablaba en Mindfulness la semana pasada. Los animales se encuentran en un presente continuo. Y el presente continuo de los animales es un presente, como dice la psicología budista, controlado por la sobrevivencia. Entonces, mucha gente se enamora del perrito, del gatito, bueno, que además pues, tiene problemas con sus vínculos, entonces ya todos son animalitos, el lobito y el, qué sé yo, el animal, ¿verdad? Y no tiene relaciones interpersonales con los demás. No digo que no haya que tener animales y quererlos, amarlos, cuidarlos, sí, pero no pueden compensar tu relación, pero los amas porque todo el tiempo están en un presente continuo. Les da hambre,
ladran, maullan, mueven la cola, rascan, trinan, están enojados, expresan su enojo, tienen sueños, se la pasan dormidos, despiertan, están atentos a sus sentidos y dices, qué felices son. Ciertamente, no me atrevería a decir cuán felices pudieron ser los animales. Lo que sí puedo aseverar, sin temor a equivocarme, es que el sufrimiento mental de los humanos es mucho mayor que los animales. Repito, el sufrimiento mental del humano es mayor al de los animales. Otra forma de decirlo, los animales sufren menos mentalmente que el humano. ¿Dónde estadísticamente sufren más los animales? Físicamente. ¿Por qué? Porque cuando sufren dolor no lo pueden comunicar muchas veces. Un dolor de cabeza, un dolor interno, como esto es lo a veces triste, que tienen cáncer los animales por diferentes tipos de hemorragias, cánceres, problemas, dolores de hueso, por ejemplo, y no te lo pueden decir. Ya nada más es hasta que se exhibe, los llevas al veterinario y bueno, te dice, mira, pues ya tiene cáncer, ya tiene hemorragia, los huesos. El humano apenas tiene un dolor de cabeza y ya está en la farmacia, ¿verdad? O se lo comunica a otro. Entonces, el dolor físico de los animales ciertamente es mayor, pero el dolor mental de los humanos es mayor siempre. Y es por eso que ideamos a los animales por estar en un flujo de presente. ¿Por qué? Porque pues, los ves y ahí está el loro afuera o un pájaro y lo ves y está todo el tiempo atento y toma agua y come y vuela y llega al nido y siempre está activo y no está, no soy suficiente, mi mamá no me quiso, porque nací de un huevo, en fin, ¿no? Entonces, uno piensa que eso es un nivel avanzado. Ahora, sería maravilloso que muchos humanos practiquen la llamada práctica del presente, que es lo que predominantemente se enseña en mindfulness, para que la gente llegue a un nivel de menor sufrimiento mental. ¿De acuerdo? Pero la mente humana, o vamos a decir en términos muy tradicionales budistas, el precioso cuerpo humano te da la posibilidad de ir más allá de solo mitigar tu sufrimiento como los animales mental. El precioso cuerpo humano o la posibilidad humana de meditación te puede llevar ya no nada más a estar en el flujo del presente, sino a la atemporalidad. Y la atemporalidad del instante es uno donde entras en la no referencialidad, donde disuelves la sombra, donde vas a ser capaz de desdibujar la memoria emocional que te está influyendo momento a momento, tanto de tus experiencias propias del pasado, como también el tejido emocional de construcción simbólica de la realidad que tenemos los humanos. Bueno, con esto cierro esta idea. Espero que sirva para la reflexión y vamos a hacer una breve pausa y después de la pausa hacemos el ejercicio de respiración al igual que nuestra temática específica del día de hoy. ¿De acuerdo?